Buenas noches. Decía Betty, soy nueva criatura, ¿no? Y Azul decía, amén. Se me ocurrió ese chiste para romper el hielo. Siempre estoy nervioso, así que ya está. Ya lo hice reír. Bien, quería compartirles algo esta noche. Estaba dudando entre qué mensaje elegir y creo que el Señor contestó, ¿no?, una duda que tenía yo, y era justamente cuál de ellos. Y hoy veo muchas personas nuevas, y si has venido por primera vez, si nunca has escuchado del amor de Dios, me gustaría que prestes atención. Prometo ser breve y bueno, como pueden ver ahora, ¿no?, ahí tenemos una imagen, y esto es de una historia que se encuentra en la Biblia, ¿no? ¿Y por qué a mí se me ocurrió escribir este mensaje? Porque yo tenía un tío, no es el mismo del que le hablé la otra vez, tengo varios, y no le estoy haciendo el cuento del tío, ¿no? Sí tengo tres, y este se llama Juan, y, y bueno, él una vez, no iba mucho, ¿no?, a la iglesia, y una vez hicimos unas conferencias cuando yo era chico, y él apareció, ¿no? Y ahí yo le pregunté, tío, ¿por qué no te ven? ¿Por qué no venís? ¿No? Yo le preguntaba, porque estaba ahí. Y él me dijo esto, yo no me quiero acercar al Señor, dice, pero no porque no quiera, dice, sino porque yo le tengo mucho respeto a Él. Yo creo en Él y le tengo mucho miedo, decía él, ¿no? Eso me decía cuando era chico. Y yo sé que si me acerco a Él no voy a tener que fallarle, y yo sé que le voy a fallar, me decía. Entonces yo prefiero seguirlo así, dice, ¿no? Esporádicamente. Y no tenía que ver con la iglesia, ¿no? El hecho puntual de que haya ido a la iglesia, sino de que él no tenía una relación personal con Dios, con el Señor Jesús, y ese era su motivo. A mí en ese momento me pareció súper lógico. Yo decía, claro, tiene sentido, ¿no? No querés acercarte porque tenés miedo a fallarle. Pero con el pasar del tiempo empecé a pensar más en esto y encontré este relato en la Biblia que más o menos retrata esto, ¿no? Vamos a ver esta historia que vamos a leer Lucas 22. Y el versículo 54. Bueno, el título es, si lo vieron en WhatsApp, ¿no? Es de lejos, ¿sí? Así le puse, porque dice así, ponerle si querés el versículo, y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a la casa del sumo sacerdote, hablando del Señor Jesús, y dice que Pedro le seguía de lejos, ¿no? Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y dice que Pedro se sentó también entre ellos, ¿no? Y antes que nada quisiera hacer una divulgación, ¿no? No le voy a tirar más basura a Pedro de la que ya le han tirado todos, ¿no? Lo que le sucede a Pedro es ser la cara visible de lo que pasó con todos los discípulos. No es que solo Pedro abandonó al Señor, el Señor mismo les dijo ahí, está escrito, herirá al pastor, dice, las ovejas huirán, ¿no? Y a Pedro le pasó esto, pero también le pasó lo mismo a todos los discípulos, ¿no? Solamente hablamos de él porque es de quien eligieron hablar, ¿no?, los que escribieron los evangelios. Y yo les quería transportar, o que vayamos a esa imagen, ¿no? Alguna vez estuvieron con mucho frío y se encontraron así con un fueguito, ¿no?, en la intemperie, o un braserito quizás, y vieron qué lindo que se siente, qué cálido es estar ahí, quizá, no sé, con unos mates, una tortillita. En estos días que hizo frío, seguro más de uno se habrá abrigado al calor, ¿no?, quizás de una estufa o tal vez un brasero. Y qué lindo que se siente, ¿no? Qué abrigado que se siente uno, qué protegido se siente del frío. Y esto es lo que había hecho Pedro, ¿no? Dice que él se sentó, porque estaba siguiendo al Señor, se sentó con estas personas. Juan dice que eran los alguaciles, las personas que habían capturado al Señor, ¿sí? No solo los alguaciles, sino los civiles, ¿no? Y entonces a mí me produjo curiosidad esta frase, que él le seguía de lejos, ¿no? Y pensaba que muchas veces hacemos esto. Seguimos a Dios
a una distancia que nos parece segura para nosotros, ¿no? A una distancia que no sea perjudicial, en la que nos sintamos justamente así, ¿no? Como en el fuego, bien cómodos, abrigados. Y avanzando un poquito, fíjense que Pedro, no es que él de repente negó al Señor, fue todo un proceso. Fíjense que ahí en el versículo 50, vamos a leer Mateo ahora, Mateo 26, versículo 69, dice: Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús, el Galileo, ¿no? Entonces la primera cosa que sucede aquí es que una persona le reconoce y le dice: él también estaba con Jesús, ¿no? Le reconocieron, sabían que él había estado con Jesús. Y lo primero que hace Pedro es decir: no sé lo que dice, ¿no? No sé qué estás diciendo. Entonces Pedro se hace el desentendido. A pesar de que las personas habían reconocido que él estaba con el Señor Jesús. Pensaba también en esto, cómo nosotros también a veces nos desentendemos, ¿no? Hacemos la vista gorda o hacemos como que no entendemos nada del tema del que se está planteando, se está hablando cuando tiene que ver con Dios. Otra cosa que le dicen también es, le repiten de nuevo, ¿no? En el 71. Dice que le vio otra y dijo a los que estaban allí: también este estaba con Jesús, ¿no? Y dice la Biblia que ahora Pedro ya no solo niega, sino que esta vez jura, ¿no? Y el juramento, ¿no? Antes de que el Señor diga que no teníamos que jurar por nada, ¿no? Ni en el cielo ni en la tierra, antes tenía mucho valor, ¿no? Poner juramento entre algo que vos decías era prácticamente decir que vos estabas diciendo la verdad 100%, no te arriesgabas a eso, a que Dios te juzgue, a que Dios te juzgue si vos estás mintiendo. Y a ese punto llegó, a ese extremo llegó Pedro para que ellos le crean que él no tenía nada que ver con Jesús. Ahora la gente sabía que él era parte de los discípulos del Señor porque le habían visto. Y ahí empiezan a aparecer más testigos, ¿no? Otro le dice en el versículo 73, un poco después acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente tú también eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Fíjense, Pedro viene negando varias cosas. En primer lugar, viene negando la relación que tenía con el Señor. Él dice: yo no le conozco de nada, ¿no? ¿Vieron? No le conozco de nada, dice él. Nunca lo vi. No tengo nada que ver con él. Imagínense una persona que estaba haciendo de su vida el pescar peces, ¿no? Y que no quiero denigrar el trabajo, ¿no? Pero de repente viene alguien y te cambia por completo tu mundo, te lo da vuelta y te dice: ahora ya no vas a pescar peces, sino que vas a pescar hombres, ¿no? Y al lado de él vos ves milagros, ves gente siendo sanada, ves gente siendo... Vos mismo sos una persona que ha sido cambiada. Y cuando vienen esas preguntas incómodas, preguntas comprometedoras, lo primero que hizo Pedro fue: no le conozco, no sé quién es. En otro evangelio vemos que alguien le pregunta de otra manera, le dice: ¿eres tú seguidor de Jesús? ¿No? Y cuán identificable es esto con nosotros, ¿no? Cuando nos preguntan eso quizás, ¿no? ¿Vos seguís a Jesús? Hoy se pregunta tal vez: ¿vos vas a la iglesia? ¿No? Algo parecido. Y él le dicen: ¿eres tú seguidor de Jesús? Y él dice: no lo soy. No lo soy. Lo hace con juramentos y luego al último dice que él maldice directamente. Dice: no, yo no le conozco. No le conozco. Entonces él niega su relación, niega la identidad que tiene con el Señor Jesús, la identidad nueva que él le había dado, la vida nueva, el ser una persona nueva con valores distintos, con creencias distintas. Y él de repente niega todo eso, niega que alguna vez pasó. A pesar de que las personas le decían: pero vos hablas parecido a él, sos y actuás igual que él, ¿no? Y él dice: no, no le conozco. En el Evangelio de Juan también vemos que
ahí ya Pedro estaba en el horno, porque resulta que aparece una... Ah, es cierto que la hermana hace pan, se acordó del horno. Porque saben que aparece un testigo ocular que lo vio, porque los demás tenían medio la certeza, y no, como que no estábamos muy seguros. Dice, ¿vos eras o no? Pero aparece, dice la Biblia, que aparece un amigo del chico, ¿cómo se llamaba? El siervo al que le cortan la oreja. Como la Malca, pero al revés, ¿cómo? Malca, allá la Malca se acuerda, ¿no? Y dice que aparece un amigo de él, ¿no? Y dice, perdón, pero le dice, yo te vi a vos, no eras vos, no te vi yo acaso. Dice, no te vi cuando vos le cortaste la oreja al siervo del sumo sacerdote. Y él agarra y dice, no soy yo, dice. Y miren cómo lo llevaron a un extremo de decir, no solo negó su relación con el Señor, negó su identidad con Él, negó los hechos, negó habiendo testigos oculares, es decir, lo llevaron al extremo y Él negó todo, ¿no? Categóricamente. Ahora no nos estamos burlando de esto, queremos encontrar la razón, porque a vos te ha pasado seguro. Alguna vez te ha pasado, no sé si de adolescente o si te pasa ahora de grande, ¿no? Y te dicen, che, vos estás yendo a la iglesia, ¿no? Y ahí ya te entra un miedo a vos, ¿no? Si sos una persona que recién está viniendo y dice, sí, voy a veces, ¿no? O te dicen, y vos ahora ya seguís sos evangelio, ¿no? O te dicen, ya seguís a Cristo, sos cristiano. Y te cuesta, ¿no? Te cuesta quizá con tu familia, ¿no? Que no comparten tu fe, te cuesta con tus amigos, que tenés miedo de que te digan, pero si vos seguís siendo el mismo, ¿no? ¿Para qué vas? Vas a seguir siendo lo mismo, no cambiaste nada. Y tenés miedo a las acusaciones, tenés miedo a la presión, tenés miedo de que te juzguen. Y cedés, ¿no? Cedés. Y estás ahí como Pedro tratando de mezclarte, ¿no? Entre los que estaban apedreando a Jesús, los que estaban, no apedreando, golpeándole, juzgándole injustamente. Aquellos que estaban golpeando a Jesús estaban justo a unos metros de Pedro y él trataba de no ser reconocido. No se quería identificar con Cristo. Entonces yo pensé, ¿por qué? ¿Por qué nos pasa esto? A mí me pasó. ¿Por qué no puedo identificarme con Cristo? ¿Cuál es la razón? Y yo tengo dos motivos nada más. Seguro hay más, ¿no? Pero me parecieron estos los más importantes. El primero, seguro ya saben, es el miedo, ¿no? El miedo. Pedro, en su momento, él dijo, Señor, todos se van a escandalizar, menos yo, dice. Todos estos van a correr, se van a ir, yo no. ¿Y el Señor qué le dice? ¿En serio? No. Le dice, de cierto te digo que antes de que el gallo cante, me vas a negar 3 veces. Y el Señor le estaba advirtiendo a Pedro, me estoy adelantando un poquito, pero el Señor le dijo, no, me vas a negar. Y Pedro siguió, ¿no? Le dijo, no te voy a negar, sino que si tengo que ir a la muerte con vos, lo voy a hacer. Y yo aquí siento que de verdad Pedro sentía lo que estaba diciendo. Yo siento que Pedro en su espíritu de verdad quería hacer eso. Y siento que quizá todos aquí quisieran hacer eso por el Señor. Si hablamos de nuestras intenciones, ¿no? ¿Qué queremos hacer por Él? Seguro aquí más de uno dice, yo te amo, Señor. Te amo, Señor, y estoy dispuesto a pasar consecuencias difíciles por seguirte. Estoy dispuesto a pagar el precio. Pero cuando llega ese momento, sucede que nos acobardamos. Tenemos miedo, nos asustamos, cedemos ante la presión. Y es porque justamente nos invade y perdemos esa paz, nos invade el miedo y perdemos esa paz que tenemos cuando decimos estas cosas. Para definirlo un poco mejor, en 3 cositas tenía miedo Pedro. Primero, le tenía miedo, no él, pero quizá nosotros, al compromiso, ¿no? A mí, yo sentía que le pasaba esto a mi tío, no tenía miedo a comprometerse, tenía miedo a asumir nuevas responsabilidades con su vida, tenía miedo de ser moralmente responsable por sus acciones. Ustedes saben que muchas personas no se acercan a Dios porque saben que eso significa ser moralmente responsable de sus acciones, aceptar que tienen que hacerse cargo de lo que hicieron mal quizás. Y no lo hacen por eso, porque tienen miedo a comprometerse, tienen miedo a tener que dejar quizá las cosas que hacían.
Y están enfocando mal esto, me estoy adelantando otra vez, pero sucede esto, ¿no? Miedo al compromiso. Quizás te pasa que tenés miedo a las consecuencias, ¿no? Ponía yo que él estaba a una distancia segura y abrigado al lado del fuego. Dice que él se sentó entre ellos, ¿no? Trataba de pasar desapercibido. A veces no queremos pasar por las consecuencias de seguir al Señor, no queremos pagar ese precio, ¿no? No queremos hacernos responsables de lo que nos toca. Y por eso no querés acercarte a Cristo, por eso no querés acercarte a Dios. Déjame decirte que Dios sí que puede perdonar todos tus pecados y sí que es verdad, no te voy a mentir, Él es, dice la Biblia, fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y quiere decir que en su fidelidad quizá vas a tener que afrontar algunas consecuencias de los pecados que cometiste, pero eso no tiene que ser una razón para no acercarte a Él. De hecho, ya te va a decir algo también el Señor a través de este versículo que sigue. A veces también le tenemos miedo al cambio, ¿no? Otra vez, vuelvo a mi tío. Él estaba enfocando la vida así. Él decía, de alguna manera decía, yo cuando esté bien, me voy a acercar a Dios. Fíjense que esa formulación está muy mal, ¿no? Para empezar, ya empezó mal. Porque vos no podés estar bien si no te acercás a Dios. Entonces has puesto delante tuyo, ¿no?, un objetivo que no vas a alcanzar nunca. Porque vos decís, quizá alguna persona está alejada aquí de Dios y dice, yo cuando esté bien voy a acercarme de nuevo a Dios. Pero ¿cómo vas a estar bien si no estás cerca de Dios? ¿Cómo va a suceder eso? Ese objetivo no lo vas a cumplir nunca, eso no va a pasar nunca y por ende nunca te vas a acercar a Dios. Es algo que se tiene que romper, tenés que decir, voy a acercarme a Dios así como estoy. Y las personas que justamente piensan así, que dicen voy a ponerme bien para acercarme a Dios, están sobrepensando mucho. Déjame decirte que lo estás sobrepensando. Simplemente acércate a Dios, acércate a sus brazos, acércate a su abrazo y deja que Él te cambie. Deja que Él haga esa obra. Aquí ninguno de los que está puede decir, yo cambié por mérito mío. Yo me gané la salvación, yo gané lo que soy hoy. Nadie puede decir eso. Nadie va a levantar su mano. Todos hemos sido salvados por gracia y lo que el Señor ha hecho por nosotros ha sido en su gracia y misericordia muchas veces también, porque el Señor nos ha perdonado mucho. Entonces ya no tengas miedo. No tengas miedo a lo que va a cambiar en tu familia, en tu entorno, en tu trabajo, en tu vida personal, en tu relación. No tengas miedo. Acércate al Señor. Esto para las personas que quizá nunca le han conocido, ¿no? Pero también pensaba en nosotros, aquellos que ya hemos conocido el amor de Dios, aquellos que ya hemos experimentado, ¿no?, la cruz de Cristo, una relación personal con Él. Y he notado que también nos sucede que le seguimos a veces al Señor así, de lejos. Pero no tan lejos, ¿no? No tan lejos, a la distancia a la que estaba Pedro. A esa distancia en la que estamos calentitos, tibios, ¿no? A esa distancia segura. Y ahora, ¿por qué hacemos eso los creyentes? ¿Por qué hacemos eso los hijos de Dios? ¿Y por qué hizo eso Pedro? Porque Pedro ya era un creyente, ya creía en Jesús. Y encontré que él fue negligente, ¿sí? ¿Alguien sabe lo que es negligente? ¿Algún sinónimo? Bien, falta de diligencia, me ha gustado, con falta. Descuidado, bien. Poco efectivo, muy bien, muy bien. Sí, todo eso tiene que ver con la negligencia, es no ser responsable, no afrontar lo que te toca afrontar, ¿sí? Eso es ser negligente, es no hacer buen uso de tu tiempo, es justamente no asumir las responsabilidades que te tocan, como decía. Y eso le pasó a Pedro, porque Jesús no le dijo, Pedro, lo que vos estás pensando no va a suceder, ¿no? Si vemos el relato, vamos a volver atrás, eso no está ahí, así que en Mateo 26:30 dice, y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte.
Entonces Jesús les dijo, todos vosotros se van a escandalizar de mí esta noche, porque está escrito, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen, yo nunca me escandalizaré. Y ahí el Señor le dice, de cierto te digo que antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y él le dice, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Ahora sucede algo, cuando ellos están orando, ¿sí? El Señor les dice, en el versículo 40, que Él los había apartado para orar a Él, a Jacobo y a Juan. Y Él les dijo, oren conmigo, porque estoy muy triste, hasta la muerte, dice. Y entonces dice que Él los deja ahí en un espacio para que oren y Él se va a una distancia de un tiro de piedra, ¿no? Y cuando vuelve, dice el versículo 40, los halló durmiendo. Fíjense qué figurativo y qué ejemplar es esto, porque dice que Él los halló durmiendo y le dijo a Pedro, ¿así que no has podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entren en tentación, porque el espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne, ¿qué dice? Es débil. Y todo esto pasó antes de que Pedro lo niegue. Jesús le estaba, entonces, advirtiendo. Jesús le dijo, y ahí yo generalicé un poco, ¿no? Jesús le advirtió que iba a haber un precio que pagar por seguirle. Y muchas veces yo escuché esto de personas que no quieren acercarse más al Señor, no quieren comprometerse más con Él, porque ven exactamente lo que les pasa a las personas que se acercan mucho a Jesús. Porque les pasa exactamente lo que le pasó a Jesús. Les pasa exactamente lo que les pasó a los discípulos. Morir por una causa, pagar un precio por algo en lo que creen. Y a veces no es el martirio, a veces es una enfermedad, a veces es, no sé, una mala relación, pasar por injusticias, pasar por soledad, ser traicionado, que te nieguen, como le pasó al Señor. Y yo no sé en tu vida espiritual qué procesos estás pasando, como hablamos una vez, y cómo el Señor quizás ya te ha mostrado esto, que te va a tocar pagar un precio. A veces el Señor va a permitir cosas en tu vida. Y muchas veces las personas no quieren acercarse por esto, porque dicen, no, déjame acá nomás. Si me acerco demasiado, como Juan, Jacobo y Zebedeo, capaz que me hagan orar mucho. Capaz que bueno, pero ese es el precio de la intimidad. Es el precio de estar cerca de Cristo. Y yo te pregunto, ¿vos querés asumir el precio? ¿O querés servirle y seguirle al Señor así como le seguía Pedro en ese momento puntual? No estamos hablando de toda la vida de Pedro, estamos hablando de ese momento puntual. ¿Querés seguirle al Señor así? ¿No? Desapercibido, ¿no? Perfil bajo, a una distancia segura, calentito, ¿no? Y dice la Biblia que el Señor le mira a Pedro en un momento, mientras, ¿qué estaban haciendo con él? Le estaban golpeando, le estaban blasfemando, le estaban escupiendo, y el Señor le miró, y me imagino ese momento, ¿no? Pedro mirando al Señor, desde una distancia segura, sin pagar el precio. Y el Señor entonces le advirtió. En segundo lugar, lo armó, ¿sí? ¿Por qué? Porque el Señor le dice cómo vencer esa tentación, cómo atravesar esa prueba, cómo hacerlo. No hay otra manera que la intimidad, no hay otra manera que pasar tiempo con Dios, no hay otra manera que buscarlo a Él, que escuchar lo que Él tiene que decirme a mí y yo buscar su dirección y su guía. Él le dice, velen y oren para que no entren en tentación. Hay otro versículo que no lo vamos a buscar, pero el Señor sabe qué le dice a él y a los otros discípulos. Velen y oren, porque Satanás me los ha pedido, dice. Porque ahí vemos cómo Satanás no hace lo que quiere con tu vida, pide permiso. Y dice Jesús, Satanás me los ha pedido a ustedes para zarandearlos, dice. ¿Saben lo que es zarandear? Vamos bien. Dice Jesús
que Satanás les había pedido a los discípulos para hacerles esto. Los iba a sacudir, les iba a mover el mundo, les iba a mover el piso, iba a destruir todo en lo que creían para ver si había algo adentro, ¿no? Y les dijo entonces, oren. No vamos a leer todo el relato. Dice Jesús que 3 veces vuelve a ver si estaban orando. ¿Y qué pasó? Las 3 veces los encontró durmiendo, ¿no? Y yo no digo que soy mejor que Pedro, y creo que nadie aquí, seguro todos estaríamos así, porque dice la Biblia que sus ojos estaban cargados de sueño. Y es por eso que la Biblia nos deja este ejemplo, para que nosotros aprendamos. A él, bueno, todo formaba parte del plan de Dios. Seguramente Jesús sabía que Pedro iba a dormirse, ¿no? Y por eso es que le anticipó que le iba a negar. Pero no quiere decir eso que invalide que si nosotros oramos, vamos a ser capaces de atravesar esa prueba victoriosos. Si nosotros le pedimos guía y dirección a Jesús, Él va a saber qué hacer, nos va a decir y nosotros vamos a atravesar esa prueba. Pedro fue probado. Llegó el momento de mostrar convicciones y Pedro no estaba listo. Yo quería solamente contarles brevemente, ¿no? Algo que me sucedió a mí, que no es secreto para nadie, ¿no? Yo hace 1 año, quizá ya 2, no me acuerdo, me pasó que me agarró una enfermedad muy rara, no es rara, pero se trataba de un parásito que empezó a comer mi ojo lentamente, ¿no? Y en ese momento, era el momento en el que yo tenía que mostrar confianza en el Señor. Y yo haciendo retrospectiva me acuerdo que el Señor me venía avisando a través de su palabra, a través de sucesos, a través de cosas. Yo sabía que venía una prueba grande. El Señor me estaba diciendo, va a venir una prueba muy grande. ¿Y saben qué hice yo? Hice lo mismo que hizo Pedro. Fui negligente. No supe reconocer lo que venía. No supe prepararme. ¿Y saben qué? Cuando me dieron una de las noticias que fueron muy graves para mí, que era que yo podía perder la vista, ¿saben lo que sucedió? Colapsé. Colapsé así como Pedro. Fue un momento en donde yo no sabía quién era, no sabía qué estaba pasando, tenía miedo de que iba a quedarme ciego, empecé a llorar, desconsolado, no confiaba en nada, nadie podía calmarme, Luz me decía cosas y yo en ese momento colapsé. No estaba listo. Vino una prueba y yo no estaba listo. ¿Y saben lo que tuve que hacer? Valerme de lo que había aprendido hasta ese momento. Me apoyé en amigos, en personas que me hablaron, me aconsejaron, me animaron. Y ese fue mi sostén. Pero yo no puedo decir que atravesé esa prueba con plena confianza en Jesús. Hoy puedo decir que Él me sacó de ahí. Pero en ese momento colapsé, igual que colapsó Pedro, cedía ante esa presión, cedía ante todo mi mundo cayéndose abajo. La idea de no volver a ver más, con lo que, bueno, me encanta ver a mí, leer, ¿no? La idea esa simplemente a mí me asustó, me dio miedo. Y fue por algo que yo podía haber evitado, ¿no? Y eso le decía el Señor. Ahora, vuelvo a todos nosotros, ¿no? Quizá no te estás acercando al Señor más, pero quizá no es por solo comodidad, es porque estás siendo negligente. ¿Sabes qué? Quieras o no acercarte más al Señor, las pruebas van a venir. El Señor te va a mandar pruebas a tu vida. Y yo quiero en el Señor que cuando lleguen esas pruebas no te pase como a mí. No te pase que colapses, no te pase que de repente no sepas a dónde mirar, no tengas ningún consuelo. No sepas qué tiene Dios para decirte en ese momento. No sepas quién sos, ¿no? ¿Quién soy al final? No dudes de la provisión de Dios, no dudes de su poder, no dudes de su protección, del control que tiene sobre las cosas. Entonces, tanto aquellos que no se acercan a Jesús por miedo y aquellos que no quieren acercarse un poco más porque están muy seguros ahí, para ambos el Señor les dice una cosa solamente. El Señor quiere que des un pasito más. Yo cuando armé este mensaje al principio tenía otro versículo para cerrar, pero en Juan
Me di cuenta que estas palabras el Señor les está diciendo a los discípulos la misma noche que va a ser negado, la misma noche que va a ser traicionado, la misma noche que va a ser apresado, enjuiciado injustamente. Esa noche que Pedro le iba a negar, que Pedro iba a dudar de todo, que Judas le iba a entregar por dinero, el Señor les dice: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Y luego les dice: la paz les dejo, mi paz les doy. Y yo no se las doy como el mundo la da. Y termina con esto: no se turbe vuestro corazón, ni tengas miedo. Entonces, quiero decirte, da un paso más. Acércate más a Cristo. Acepta ese amor que Él tiene para vos. Abrazá el amor que el Padre ha tenido para con la humanidad al mandarnos al Señor Jesús a morir en esa cruz por nosotros. Y a vos que ya sos hijo de Dios, asumí ese precio. Porque las pruebas van a venir. No seas negligente con tu fe. No seas irresponsable con tu fe. Prepárate. Busca de Dios. Busca intimidad con el Señor. Porque las pruebas van a venir, te acerques o no. Y si sos negligente, te vas a encontrar en la misma situación en la que se encontró Pedro. Para terminar, quería dejarles con esa frase, ¿no? Pedro, obviamente, no dejó de seguir a Jesús. Hay redención para Pedro. La Biblia habla luego de cómo Jesús redime, ¿no? Y le da un nuevo propósito a Pedro. Pero él no es que dejó de seguirle al Señor, ¿sí? ¿Cómo lo empezó a hacer? De lejos. No sé si ahora se usa así, ¿no? Pero cuando yo era chiquito, la gente cuando se empezaba a alejar del Señor, ¿no? Empezaba alejarse se traduce, por ejemplo, a dejar de congregarte a veces, ¿no? Dejar de juntarte con tus amigos, dejar de leer la Biblia, dejar de orar, dejar de buscar del Señor. Y las personas decían: me estoy enfriando, decían, ¿no? Me estoy enfriando en mi fe. Porque la intimidad, el estar cerca del Señor, es como ese fuego, ¿no? Ese fuego ardiente que nosotros tenemos en nuestra vida. Y a veces no es tan ardiente, a veces no es tan flameante como debería, sino que es como ese fuego en el que estaba Pedro, ¿no? Apenas servía para abrigarlo del frío. ¿Vos querés que tu fe apenas te sirva para abrigarte del frío? ¿Que apenas te sirva para poder decir que seguís a alguien? ¿O querés una fe que realmente cuando llegue esa prueba conozcas a Dios de tal modo, conozcas a Jesús de tal modo que puedas atravesarla, ¿no? En victoria? Ya no sigas más a Jesús de lejos, ya no le des vueltas, ya no tengas miedo. No tengas miedo a los compromisos, no tengas miedo a las consecuencias y no tengas miedo a los cambios que van a pasar en tu vida. Acércate a Jesús, empezá a seguirle de cerca, da un paso más hacia Él. Si hoy, primera vez que escuchas de Él, hoy aceptar. No dilates más eso. Hoy acepta el amor que tiene para vos. Y aquel que está, si me comprometo más en el servicio, si me comprometo más con el Señor, si empiezo a hacer algo más por Él, pero tengo miedo de hacerlo, te digo, no tengas más miedo. Sí que se paga un precio. Se paga un precio como lo pagó el Señor y los discípulos. Pero no hay vida mejor que eso. No hay una vida mejor que estar en los propósitos del Señor. No hay una vida mejor que saber que le estamos agradando. Entonces te animo a que lo hagas. Me gustaría que oremos. Tenía una pregunta. Siempre me olvido de la pregunta. Porque sin preguntas, vos te vas y decís, eso fue para aquel, ¿no? Ese mensaje fue para fulano, así le ha dado un caño a Matías para que aprenda, ¿no? Pero quiero decirte que este mensaje es para vos, ¿sí? Para vos. No hagas a mí me decían, no hagas la de Palermo, ¿no? Que la cabeceas para otro. Es para vos. Y la pregunta es, ¿cómo le estás siguiendo al Señor? Pregúntate eso hoy. Llévatelo a la almohada si querés. Y pregúntate cómo le estoy siguiendo. ¿Le sigo de lejos? ¿Le sigo de cerca? ¿Podría acercarme más? ¿Cómo le estoy siguiendo? Y a actuar en consecuencia. Vamos a terminar orando, ¿sí? Pidiéndole al Señor que nos anime, nos esfuerce y que podamos tomar esta decisión en nuestras vidas. Señor, gracias porque en el ejemplo, Señor, de Pedro vemos
nos vemos reflejados, Señor. ¿Cuántas veces nos han preguntado, Señor, cuántas personas podrían haberte conocido, Señor, si hubiéramos respondido, Señor, correctamente a esas preguntas? Te pedimos perdón, Señor, por eso. Sabemos que tú eres fiel para con los tuyos. Pedirte perdón también, Señor, por nuestra negligencia, Señor, por no ser responsables, Señor, por no hacernos cargo de nuestra relación contigo. Señor, danos la fuerza, guíanos, Señor, háblanos cada día y que seas tú, Señor, el que haga la obra, no nosotros, nadie más, Señor. Que tu Espíritu, Señor, en nosotros provoque el buscarte, Señor, el querer, el hacer, Señor, el amar, el sentir, Señor, por ti. Bendice a cada persona nueva que ha venido el día de hoy. Que no se vaya de este lugar, Señor, sin haberte conocido, sin haber conocido el mensaje, Señor, de amor que tienes para ellos. Pedirte por aquellos, Señor, que ya te hemos conocido. Ayúdanos, Señor, a comprometernos más. Ayúdanos, Señor, a buscarte más, Señor, para que cuando vengan los tiempos malos, Señor, no digamos, no hay en ellos, Señor, contentamiento para nosotros. Gracias, Padre, por este tiempo. Te agradecemos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bendiciones, hermanos. Muchas gracias.